Un saludo especial para todos. Vamos a mirar entonces lo que nos corresponde al diseño completamente al azar. Recordemos que el diseño de experimentos se refiere a la manera como se asignan los factores en estudio o tratamientos al conjunto de unidades experimentales. En este caso, se trata de un factor y una variable de respuesta. El análisis de varianza, también conocido como ANOVA, lo vamos a utilizar para verificar si hay diferencias estadísticas significativas entre tres o más grupos independientes. Nuestros tipos de datos serán continuos. Si se cumplen los supuestos paramétricos que ya miraremos cuáles son, entonces realizamos la prueba. Cuando no se cumplen, se utiliza un text no paramétrico. Como ejemplo tenemos de un DCA, o diseño completamente al azar, el siguiente. Dice, en una industria trabajan 5 operarios que realizan un determinado trabajo. Las directivas están interesadas en conocer si influye el factor operario en la variable de respuesta tiempo de realización del trabajo. Para ello se le controla el tiempo en minutos que tardan en realizarlo por 10 ocasiones. Los resultados del experimento están en la tabla 1, tabulados. ¿Qué conclusiones se deducen de este experimento? El desarrollo del diseño completamente al azar fue considerado como una serie de etapas o pasos a través de los cuales se maneja una secuencia lógica con el fin de lograr un mejor aprendizaje o una apreciación de conceptos, desde una teoría subyacente o que ya se conoce previamente. Datos o el ingreso a Jazz. Vamos a verificar los supuestos, si les mencionaba, en este caso son tres: homogeneidad de varianzas, normalidad, y si las muestras aleatorias e independientes lo son. El primero, recuerden, es un test de Leven para la homogeneidad de varianzas. Dice la hipótesis nula que las varianzas son iguales. Es lo que nos interesa, por lo tanto, no queremos rechazar esta hipótesis. En el test de normalidad, ya nos ofrece un test gráfico o de manera alternativa, un test de Shapiro-Wilk. La hipótesis nula dice los datos tienen distribución normal. Es también la que nos sirve, por lo tanto no queremos rechazarla. Ese es nuestro deseo. Pero es la estadística que nos dice si estos supuestos se cumplen. En este tercero, desde que la investigación esté bien adecuada, bien diseñada, planeada, organizada, sea por supuesto de que las muestras serán aleatorias e independientes. Nuestra hipótesis de estudio, tenemos hipótesis nula, operario 1, igual a operario 2, igual a operario 3, igual a operario 4, igual a operario 5. Y como alternativa tenemos que al menos dos operarios presentan diferencias. Nuestra hipótesis principal, nuestra hipótesis investigativa en este caso. ¿Sí? Vamos a tener como paso 4 la tabla ANOVA. Con esta vamos a sacar una conclusión respecto a con qué hipótesis nos quedamos. Puede ser una conclusión parcial. Si nos quedamos con la alternativa rechazando la nula. Si decimos que al menos dos operarios presentan diferencias, debemos continuar con un test post hoc, que es lo que nos muestra entre quiénes es que hay diferencias significativas. Puede ser una conclusión definitiva, donde no rechacemos nuestra hipótesis nula y finalmente se concluya que todos los operarios tienen iguales tiempos de trabajo. Tenemos aquí nuestros datos en Jazz.
Por acá, el ANOVA o los análisis de varianza. Vamos a señalar este. Obsérvese antes de la arquitectura de los datos, la organización de los mismos. Columna 1, columna 2. Operarios, tiempo de realización del trabajo. Vamos a ANOVA y vamos a pasar la variable tiempo, en este caso en minutos, y como factor único y de interés en nuestro ANOVA simple el operario. El segundo paso, una vez tenemos nuestros datos en JAS, es comprobar los supuestos del análisis de varianza, en especial el de homogeneidad de varianzas y el de normalidad de varianzas. Y lo encontramos por acá. Test de homogeneidad, por defecto, es el test del event y un test gráfico para mirar si los datos se distribuyen de forma normal. El test del event, que nos dice el valor P, es 0.602. El test del event se usa frecuentemente para probar entonces la hipótesis nula de que las varianzas en los diferentes grupos son iguales, también conocido como el supuesto de homocedasticidad. Entonces, este valor P, ya mencionado, es una expresión del valor F. Si este es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que nos quedamos con ella y concluimos que los datos tienen homogeneidad en sus varianzas. Cuidado, si la prueba de Leven muestra una diferencia significativa en la varianza, podría reportarse una corrección Brown-Forsyth o de Welch. Respecto a la distribución normal de los datos, tenemos un gráfico que indica que si los datos se distribuyen normalmente, todos los puntos estarán cerca de la línea diagonal de referencia. Observemos aquí los principales alejamientos respecto de la distribución normal que pueden visualizarse en un gráfico cuantil-cuantil. Si los puntos caen por encima o por debajo de la línea, hay un problema de kurtosis. Recuérdenlo. Si los puntos serpentean alrededor de la línea, entonces el problema es de asimetría. Recordemos también esos datos, ese tipo de gráficas, esa información. Bien, hay una alternativa que nos ofrece JAS y es el text de Shapiro-Wilk. Lo encontramos por acá en estadística descriptiva. Si pasamos nuestra variable tiempo y por acá en los estadísticos señalamos el tipo de distribución, inclusive la kurtosis, la simetría. En este primero se nos va a arrojar un valor global, Shapiro-Wilk, expresado en un valor W. Cuando es muy cercano a 1, cuando es mayor, decimos que los datos tienen una distribución normal. Se expresa en un valor P. Igualmente,
como ocurre en la distribución normal, cuando este es mayor al nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los datos presentan la distribución que deseamos, que queremos. De forma particular, también podemos separar la distribución por operario e igualmente encontrar los resultados del test de Shapiro para cada uno de ellos, observándose que el valor P es mayor al nivel de significancia, por lo que a nivel individual podemos concluir que los datos tienen una distribución normal. Una vez entonces que se han cumplido los supuestos para hacer el ANOVA, nos vamos a dirigir al paso 3, a verificar nuestra hipótesis planteada. Recordemos que la hipótesis nula es que todos los operarios son iguales. El paso 4 es el ANOVA, la tabla que nos va a permitir, desde un análisis corto, saber si se rechaza o no esta hipótesis nula. En esta tabla ANOVA también podemos comprobar el efecto del tamaño. JAS nos ofrece 3 valores que se ven reflejados en la tabla ANOVA. Recuerden de qué se trata el efecto del tamaño. Es el valor que permite medir cuánto afecta la variable independiente, en este caso el factor operario, a la variable dependiente, en este caso tiempo de trabajo. Son 3 cálculos alternativos: eta cuadrado parcial y omega cuadrado. Pueden pausar el video y hacer detalle de cada uno de ellos. Bien, ¿cómo comprobar entonces si los operarios son iguales o manejan diferencias entre tiempo de trabajo? Bien, venimos de nuevo al JAS y observamos el valor P, una expresión del valor F. Volvemos a lo mismo. Cuando este es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, concluimos que los operarios manejan diferencias significativas respecto a la variable tiempo de realización del trabajo. Quiere decir esto que la conclusión es parcial. Por lo tanto, se requiere hacer un test. Vamos a hacer el test post hoc, aquí lo encontramos, y vamos a pasar operario al costado derecho. Y por defecto, y una de las pruebas más exigentes que se hace en la comparación de promedios es precisamente el test de Tucker. Observamos acá nuestra tabla post hoc, a la que también puede agregársele los intervalos de confianza. Vamos a mirarla y es acá donde entonces vamos a el paso 7, que es la conclusión final y es determinar respecto a un análisis cuidadoso entre quienes hay diferencias y entre quienes no. Como ejemplo, vamos a mirar el operario 1, quien presenta aquí un valor de P de 0.290. Como es mayor al nivel de significancia, recuerden, entonces no rechazamos la hipótesis nula de que los operarios son iguales. Así que operario 1, operario 2 tienen una igualdad en el tiempo de trabajo. Respecto al operario 3, el 1 sí presenta diferencias, es mucho menor a nivel de significancia. Respecto al operario 4, no hay diferencias. Respecto al operario 5, sí hay diferencias. Bien, una forma también de graficar esto y observarse
es acá, en los plot. Podemos señalar el operario e igualmente indicar algunas barras de error, puede ser intervalos, error estándar, particularmente la desviación es muy utilizada en este tipo de gráficos. Y vamos entonces a cruzarlo acá. Vamos a encontrar con un gráfico precisamente donde se reflejan cada uno de los 5 operarios. Mirémoslo acá y recordemos que señalamos los intervalos de confianza como indicativos de diferencia o no entre operarios. Si se cruzan entre ellos, podemos hablar de que no hay diferencias. Eso también puntualmente se puede ver en nuestra tabla, donde indicamos los intervalos de confianza a nivel del 95. Recuerden que cuando se incluye el 0, no hay diferencias entre operarios, tal como concluimos con el valor P a partir de una prueba de hipótesis. Ahora, es importante resaltar que las pruebas post hoc ofrecen otras alternativas y según el caso, pues, elegiremos la más adecuada según nuestros antecedentes de estudio. Recuerden, nosotros elegimos la de Tukey, es de las más frecuentes, de las más exigentes, de las de mayor control respecto al error tipo 1. Recuerden, rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Hay otras alternativas que vemos en forma paralela en el jazz, donde también pueden ser indicadas. Recuerden, todo esto depende del criterio del investigador y de los antecedentes subyacentes al proceso. Hay una gráfica que particularmente me gusta mucho y quizás a muchos de ustedes, y se encuentra acá en estadística descriptiva. Precisamente, si señalamos tiempo, recuerden aquí, como variable, y operarios, y en plots señalamos nuestro diagrama, encontraremos una gráfica bastante informativa que nos dará información respecto a los operarios según 5 valores. Valor máximo, valor mínimo, cuartil 1, cuartil 2, que coincide con la mediana, y cuartil 3. Es así que esta tabla también, o este gráfico mejor, ilustra con más información. Damos por terminado así nuestro diseño completamente al azar o DCA, los 7 pasos evacuados, y aquí un breve resumen precisamente de lo que realizamos. La conclusión final se da detalladamente y con el rigor técnico-científico necesario para reportar un informe a nivel industrial, a nivel empresarial. Damos los créditos a quienes suministran el material y a ustedes muchas gracias por su atención.